Hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro canal. Hoy vamos a estar con el director de una empresa súper importante que se llama Service Immigration RR5. Hoy vamos a estar con su director, el señor Román Reyes, una persona que tiene muchísima experiencia y que nos va a hablar del tema súper especial y que está de moda por todas partes. Vamos a hablar sobre asilos. Así que recogimos todas esas preguntas que nos hiciste por las redes sociales y hoy vamos a conversar con Román sobre lo que es un asilo. Bienvenido, Román. Esta es tu casa. Gracias por colaborar con nosotros y por aclarar esas dudas que todas las personas tienen en referencia al asilo. Gracias, José, por tu invitación, muy amable. De verdad que es un placer para mí y para nuestra empresa estar en este programa. Y quiero aclarar que todo lo que vayamos a decir en este programa no constituye ni sustituye un consejo legal, simplemente información general. Así que bueno, José, estoy a tu orden. Dime cuáles son las preguntas de tu gente, qué podemos aclarar, qué podemos ayudar a la comunidad. Claro que sí, Román. Fíjate, vamos a comenzar con una pregunta sumamente básica. Muchas personas han escuchado lo que es la palabra asilo, pero no todo el mundo sabe lo que es un asilo. Y entre todas las preguntas que hicieron, yo tomé esta como la número uno. ¿Qué es un asilo, Román? Para que la gente tenga un poco más de información sobre lo que es un asilo. Sí, un asilo es una protección internacional que da un país a una persona que es nacional de otro país. El asilo es un derecho humano que deriva de la posguerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial se creó el éxodo de muchas personas en Europa Central, sobre todo. Y luego de la guerra se crean las Naciones Unidas y entonces se empezó a conversar qué hacer con todas estas personas desplazadas. Y se creó, pues, en el año 51, la Convención a favor de los refugiados, y se delimitó el concepto de asilo. Asilo es una persona que no puede regresar a su país de origen porque huyó a causa de persecución, y esa persecución está basada en 5 campos protegidos, que es nacionalidad, religión, raza, opinión política y pertenencia a un grupo social. Pero este concepto de asilo inicial del 51 era limitado solo al espacio geográfico de Europa Central. Luego, en el año 67, las Naciones Unidas hicieron un protocolo ampliando el aspecto de aplicación del concepto de asilo a nivel internacional, y es el concepto que hoy se utiliza. En muchos países actualmente, entonces, han incluido dentro de su derecho propio interno el concepto de asilo, como en los Estados Unidos. Estados Unidos no firmó la Convención de 51, pero sí el protocolo del 67. Y hoy en día es parte de la ley de los Estados Unidos, la ley de inmigración y nacionalidad, el concepto de refugiado. Entonces, para ganar un asilo en los Estados Unidos, tú debes cumplir con la condición de refugiado, que es esa persona que no puede regresar a su país de origen por miedo a una persecución pasada o miedo a una persecución a futuro, en base a su nacionalidad, religión, raza, opinión política y pertenencia a un grupo social. Si tú demuestras esa condición de refugiado, entonces se te otorga la protección internacional llamada asilo. Qué bien, Román. Es interesante todo esto que nos acabas de decir, porque eso tiene una historia, ¿no? De más de 50 años, si se estudia, ¿no? Una historia y que no nació en este país, sino que nació en Europa y bueno, poco a poco vino rodando hacia acá, hacia los Estados Unidos. Muy bien, Román, ¿cuántos tipos de asilos existen? Porque hay mucha información al respecto. Acláranos un poco, ¿cuántos tipos de asilos existen en este momento? Sí, en Estados Unidos existen principalmente 2. La esencia es la misma, la protección es la misma. Lo que varía es el foro donde se aplica. En principio, el asilo afirmativo es el que utilizan las personas que entran con admisión a los Estados Unidos. Son personas que llegan a puerto de entrada, enseñan su visa o su carnet de cruce de frontera, etcétera. El funcionario de inmigración los deja entrar. Y una vez que están dentro del territorio americano, al pasar el tiempo, aplican a un asilo. Ese asilo se llama asilo afirmativo. Es el primer caso. Y el segundo caso se llama asilo defensivo, que es el que aplican las personas que no tienen admisión. Son las personas que llegan a la frontera sur, por ejemplo, no tienen visa, el funcionario no los deja entrar, pero se activa el protocolo de defensa de derechos humanos, no son admitidos legalmente, sino que pasan físicamente y comienza un proceso de remoción en su contra ante un juez de inmigración. Y el asilo constituye un remedio, una defensa, para decirlo de mejor forma, a esa remoción. Ese proceso de remoción va sí o sí, sin que la persona tenga que hacer nada. Entonces esa persona tiene el derecho
a través de un asilo a defenderse de la deportación. Entonces, por eso se llama asilo defensivo. Y tengo una amiga, mi amiga Marlene en Tampa, que me encanta esta tercera característica. Ella dice que hay un tercer asilo que es el asilo frívolo. Y el asilo frívolo es aquel que es basado en hechos falsos, en documentos falsos o en hechos inexistentes. Y un asilo frívolo es la consecuencia de que el juez o el funcionario te declare el fraude en tu proceso. Pero para responder tu pregunta, son dos, asilo afirmativo y asilo defensivo. Ok, porque esto es importante aclarárselo a las personas, cuando una persona ya entra por la frontera sur, como tú lo acabas de decir, comienza un proceso de remoción que en pocas palabras es un proceso. La ley establece un año desde que se entra al territorio americano para aplicar al asilo. ¿Por qué una persona que entra por la frontera sur y debe asistir al ICE? ¿Por qué debe hacerlo? Sí, fíjate, cuando la persona es liberada, comienza un proceso de remoción, ¿verdad? Entonces, ese proceso de remoción tiene dos canales, por decirlo de alguna forma. El primer canal es el juicio que se va a ventilar ante el juez y con la presencia de un fiscal, ¿verdad? Pero el otro canal o el otro proceso en paralelo es un proceso de supervisión de las condiciones de tu libertad. Si te pusieron un grillete, si no puedes salir a más de 70 millas de tu casa, si te dan un teléfono para que te comuniques todas las semanas. Las condiciones de tu liberación son supervisadas por la Policía de Inmigración, que se llama ICE. Entonces ellos, supongamos que tú entras por Yuma, Arizona, y tú vas a vivir en Orlando, Florida. Entonces te dan un parol provisional para que tú puedas moverte de donde estás hasta donde vas. Pero una vez que llegues a la dirección donde estás, debes presentarte ante ICE para decirle, oye, Policía de Inmigración, Estoy aquí aquí. estoy, como lo dije allá, como lo dice la carta, estoy viviendo acá, esta es mi cara, estas son mis huellas, aquí estoy. Es ponerte a derecho. Y cuando te liberan, esa es una de las condiciones que tú aceptas. Debes rendirte primero a ser expulsado si se te ordena. Y una de las condiciones es presentarte a todas las audiencias que te haga, o citaciones que te haga ICE o que te haga el tribunal. Entonces, parte del proceso de la libertad condicional es presentarte ante ICE. Acuérdense que estas personas son liberadas con una libertad condicional, no tienen una libertad de tránsito plena, están bajo un proceso y en cualquier momento les pueden revocar esa libertad y Y otra vez adiós. arrestarlo y esperar el juicio arrestado. Entonces, hay que presentarse ahí y hay que cumplir todas las condiciones que les sean impuestas en sus documentos una vez que son liberados. Es decir, que no es una total libertad dentro del país, es una libertad condicionada a lo que diga el ICE y Correcto, cómo se porta la persona, me imagino, ¿no? A su correcto. comportamiento también. Bueno, Sí, señores, estamos conversando con Román Reyes de la empresa RR5 Service Immigration. Ellos están en el estado de la Florida, específicamente en Orlando. Y bueno, estamos conversando sobre asilos. Gracias, Román, por esta información que nos está dando tan valiosa. Y por aquí te tengo una pregunta de uno de nuestros usuarios, la señora Yasmila pregunta. ¿Es cierto que pierdo beneficios al entrar por la frontera sur sin visa a los Estados Unidos, aunque solicite un asilo? no sé a qué beneficio se refiere. Nadie tiene un beneficio al llegar a este país a menos que seas ciudadano americano o Ok, seas residente permanente o que tengas un estatus, ¿verdad? Cada ok, estatus es una categoría. Por ejemplo, los turistas que entran y en el aeropuerto dice que vienen por turismo, se les da el uso de la visa B2. Entonces esa visa B2 te da unos privilegios, unas prerrogativas, como por ejemplo estar en este país hasta 6 meses, la posibilidad de pedir una extensión, la posibilidad de manejar con tu licencia de tu país, visitar familiares, amigos, tratamiento médico, etcétera. Pero entrar sin visa no te da ningún derecho, ningún privilegio. O sea, entonces, no es que pierdes derechos o privilegios, es que no tienes ningún derecho o privilegio cuando entras sin visa a este país. Solamente tienes el derecho a la defensa, al debido proceso y que un juez decida si te vas o te quedas. excelente. Otro usuario pregunta, entré por la frontera sur y ahora tengo una pareja que es ciudadana americana. Me han informado que al casarme con ella obtengo automáticamente la nacionalidad americana. ¿Esto es cierto? El usuario nos escribe desde Oklahoma. Quisiera saber esta información, por favor. No,
Cuando entras por la frontera sur, estás entrando ilegal al país y esa ilegalidad no se perdona en ningún momento. Entonces, el matrimonio, el hecho de casarse, José, no te genera estatus, ¿ok? El solo hecho de casarse y tener una acta de matrimonio no te da ningún estatus. Viene un proceso que tiene dos partes. La primera parte se llama petición familiar, donde el ciudadano o residente permanente tiene el derecho de decirle al gobierno, oye, yo pido una residencia para mi familiar, llámese cónyuge, llámese mamá, llámese hijo. Esa es la primera parte. Es un derecho que tiene todo ciudadano y residente permanente de hacerlo. Y una vez que es aprobado, viene la segunda parte, que es el ajuste de estatus. Y este trámite lo hace el beneficiario, en este caso la persona que te está haciendo la consulta. Entonces, este beneficiario le dice a inmigración, oye, yo me casé con un ciudadano, él hizo una petición y ustedes lo aprobaron, entonces yo ahora quiero ajustar mi estatus de ilegal a residente permanente. Eso es lo que la pregunta plantea. El Okay. tema es que cuando tú entras ilegal, existen varios impedimentos legales que te limitan tu desarrollo y tu evolución migratoria en el país. Y entre esas sanciones está una de la ley de los 10 años, donde tú no puedes ajustar estatus dentro de los Estados Unidos cuando entraste de forma ilegal. Debes esperar 10 años para ajustar estatus, luego pedir un perdón, a ver si te lo aprueban. Pero cuando comenzó, y es para responder la pregunta específicamente, cuando comenzó todo este tema de la frontera sur, el Tribunal Supremo de Justicia, no recuerdo la sentencia exacta, el nombre de la sentencia, pero hay una jurisprudencia que establece que estas personas que entran por la frontera sur no ajustan por matrimonio ni por petición familiar, porque la legalidad no se perdona en este país bajo ninguna circunstancia. Entonces, la Oh, mala noticia para esta persona es que el matrimonio no lo lleva a ninguna legalidad, lo lleva a tener una pareja y a tener un estatus marital, más nada, pero hasta no ahí. ajustar estatus migratorio por el matrimonio cuando se entra por la frontera sur sin visa. Wow, es sumamente importante eso que tú estás diciendo, porque muchísimas personas tienen ese sueño en la cabeza, quizás, de poder alcanzar una legalidad en este país, entrando por la frontera y teniendo algún tipo de situación marital con alguien acá. Y wow, se cae todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a seguir avanzando. Tenemos acá una pregunta que nos hacen desde Dallas, Texas. Nos pregunta la señora Amarilis, tengo doble nacionalidad. ¿Es viable una solicitud de asilo aún teniendo doble nacionalidad? La pregunta es no, sí, hay que analizar varios factores. Existen unas barras, se dice. Las barras son como los impedimentos para que el asilo proceda. Uno de los impedimentos es que tú tengas doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste al principio, el asilo no es exclusivo de los Estados Unidos. El asilo es un derecho humano que opera en muchos países que aprobaron y suscribieron el convenio a favor de refugiados y el protocolo posterior. Entonces, si tú tienes doble ciudadanía, el Estado te va a preguntar, bueno, pero ¿por qué vienes a Estados Unidos a pedir protección si tú puedes ir a tu otro país del que eres ciudadano? Por ejemplo, las personas que tienen ciudadanía europea, española, italiana, cualquiera de esas, y venezolanos, que hay muchos en nuestro país. Sí, ok, vienes a Estados Unidos pidiendo protección porque en Venezuela tu vida y tu libertad están en riesgo y hay una persecución, etcétera. Pero en el análisis, el funcionario, el juez, te preguntan además, y tú estás sometido a decir la verdad, tú tienes doble nacionalidad, tú tienes otra nacionalidad. Sí, mira, yo tengo la de mis padres, española o italiana. Entonces, ya por ahí la respuesta es, bueno, entonces vete para la nacionalidad de tus padres, vete al país de donde tú eres nacional, que tienes estatus, pues que no tienes que enfrentar un juicio, que no tienes que pagar abogados, que ya tú llegas y tienes derechos. Eh, Sin embargo, nosotros ganamos un asilo con doble ciudadanía porque la persona tenía, la otra ciudadanía era un país en conflicto bélico también. Ah, Siria ok. específicamente, era venezolano y sirio. Entonces, él fue perseguido en Venezuela, demostramos que no podía ir a Siria porque hay guerra, por lo tanto, entonces esa limitación de la doble ciudadanía o doble nacionalidad no opera en su caso particular y él ganó el asilo. Cada caso es particular, pero si la persona tiene doble ciudadanía y en el caso de los europeos, 20 y pico de países de la Comunidad Europea, definitivamente es muy difícil que proceda un asilo en este país.
Por aquí tenemos una pregunta y esta pregunta es sumamente importante, pero antes de eso te voy a recordar que debes suscribirte en nuestro canal de YouTube, hacer clic en la campanita para que te llegue información reciente sobre todo lo que tiene que ver con los trámites migratorios. La pregunta la formula el señor José, él nos está escribiendo desde Pensilvania y dice, soy venezolano, ¿puedo salir de Estados Unidos después de solicitar el asilo? Sí, lo que no puedes entrar. Tú, Ok, tú- tú te puedes ir cuando tú quieras de este país, no hay ningún problema. ok, Fíjate, o sea, el tema es así. Mientras estás aplicando un asilo, existen ciertas condiciones que debes cumplir, ¿verdad? Una de las condiciones es no salir de Estados Unidos y mucho menos al país de donde estás pidiendo persecución o los países fronterizos. Sin embargo, existe una figura que se llama el Advance Parole, que es un permiso de reentrada, ¿ok? Entonces, la respuesta es que legalmente sí se puede pedir un permiso para salir, pero son situaciones muy puntuales, son situaciones que debes demostrar y probar que son muy precisas, que tu presencia es necesaria. Porque, por ejemplo, no es que voy a firmar un documento en la notaría, bueno, que lo puedes hacer aquí, ¿entiendes? No necesitas ir a salir para hacer eso. O es que voy a recibir un premio Nobel en la academia y tengo que viajar, tal vez eso pudiera calificar, pero no por turismo, ni por matrimonio, ni defunción, ese tipo de cosas. Porque a pesar de que ese permiso existe, he escuchado a varios abogados aconsejar a personas donde les dicen que aunque el permiso lo tengas, no hay ninguna garantía de que vuelvas a entrar, porque la ley le da a los funcionarios de bordes y fronteras una amplia discrecionalidad. Y al final son ellos los que deciden si entras o no. si puede Incluso entrar o con... no, sí, Correcto. queda a discreción del oficial que te vaya a recibir de allá para acá. Exactamente. Incluso cuando tú tramitas la visa, en la embajada lo dice, el otorgamiento de la visa no supone que usted va a entrar a los Estados Unidos porque usted está sometido a una inspección de un funcionario al momento de llegar. Entonces imagínate que tú estás pidiendo asilo, tienes aquí ya un par de años, tienes permiso de trabajo, social, tienes una estabilidad, eh, Entre comillas. entre comillas, y se te ocurre salir por un motivo fútil como vacaciones. Y resulta ser que el funcionario que te recibe simplemente le dice, no entras más. Al salir, tu asilo fue abandonado, así lo se establece la ley también. Por lo tanto, si tú tenías cómo ir a otro país y estar en lo que estabas haciendo, entonces quédate allá. Pues. Y entonces se corre el riesgo enorme de que no puedas volver a entrar y no hay ningún tipo de acción que tú puedas hacer de apelación ni nada, porque tú no eres ciudadano de este país, tú no eres residente permanente, tú no tienes ningún estatus. Y quiero aclarar esto, solicitante de asilo, categoría C8, no es un estatus, es un híbrido, es una balsa que te lleva en el tiempo con una legalidad temporal. Oh, es como votar por la borda todo el esfuerzo, ¿no? Y Sí, ¿por qué el poner? esfuerzo económico, el esfuerzo psicológico, porque solicitar un asilo es algo que pega por muchos factores, ¿no? Y sobre todo acá que todo vale, todo cuesta, todo tiene Lo que un pasa valor. es que mucha gente cree que solicitar un asilo es un estatus. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, no, ya pidió asilo y ya tiene papeles, ya tiene permiso de trabajo y social. Sí, porque el sistema te lo permite, pero eso es provisional mientras se decide. Ese asilo no se ha decidido. Yo conozco personas que tienen 7 años, yo tengo 8 años, un asilo pendiente, o sea, mucha gente tiene años, tiene permiso de trabajo y social, sí, que son renovables, y los muchachos en la universidad y la gente hace negocios, pero esto es un estatus temporal, porque no se ha decidido el fondo aún. Entonces, mientras menos riesgo tú asumas, mantén tu estatus. Ahora, si ya tú ganas el asilo, ya tú te conviertes en refugiado, es diferente, porque eso sí es un estatus válido que te permite salir y entrar sin problema. Incluso cuando ganas el asilo, tienes derecho a un pasaporte americano de refugiado. Es diferente, pues, ¿no? Sí, esa pregunta, eso que tú estás diciendo en este momento, es una pregunta que aparece en el llenado del formulario de la DS 160 y dice, ¿usted tiene familiares dentro de los Estados Unidos? Y si tú dices afirmativamente, sí tengo,
te preguntan el estatus de esa persona. Y fíjate que esa pregunta solamente permite colocar 4 respuestas. Una es ciudadano, la otra es no inmigrante, la otra es residente y hay una que dice no lo sé, lo desconozco y es la que normalmente las personas colocan cuando tienen una persona en situación de asilo viviendo acá en este país, porque realmente no tienen un estatus pues, Correcto, reconocido. Eso correcto. parece mucho. Bueno, por acá tenemos a Ramón. Ramón está escribiendo desde Hialeah, bueno, eso es allá en Florida, ¿no? Hialeah Ujú. es en Florida, sí. ¿Cuál es el tiempo prudente que debo tomar en cuenta para comenzar la solicitud de asilo? Bueno, la ley te da un año, ¿ok? Tienes hasta un año para hacerlo. El tema es que mientras no lo introduzcas, no se activa el reloj. ¿Qué es eso? Es una figura que se utiliza para marcar el inicio de un plazo que se empieza a contar para poder tener un permiso de trabajo y un seguro social. La ley establece, la última reforma que hizo el presidente Trump, es que desde que se introduce el asilo hasta que puedas pedir un permiso de trabajo y un seguro social, deben transcurrir 365 días. Entonces, si le tardas un año en activar el reloj, luego tienes que tardarte un año en esperar tener documento. Entonces, la respuesta es dentro del tiempo de un año, pero lo prudencial que esta persona pueda hacerlo con el debido consejo y la debida preparación para que pueda activar su reloj y correr el tiempo hacia el permiso de trabajo. Ok, claro, y ya teniendo el permiso de trabajo te llega el social y ya tienes la oportunidad de por lo menos conseguir o buscar empleos más acorde con las profesiones o con la profesión que tú tienes o con la que llegaste a este país. Porque es válido también recordar de que hay muchísimo talento que ha llegado a este país y que por no tener la legalidad, si se quiere, entre comillas, no pueden ejercer esas carreras y no pueden aportar su granito de arena para la construcción de este país. Es importante tener las cosas claras porque las personas piensan que es llegar, soplar y hacer botellas y no es así. Hay que tomar sus pasos. Ok, se recuerda que estamos hablando con nuestro amigo Román Reyes de la empresa RR5 Service and Migration. Ellos están en el estado de la Florida, específicamente en Orlando. Y bueno, es una empresa súper responsable que tiene a su cargo muchísimas oportunidades para ayudar a personas que necesiten tener apoyo en sus servicios migratorios. Vamos a formularle a Román otra importante pregunta. Román, ¿sabes que nos hemos dado cuenta a través de toda esta serie de información que nos llega por las redes sociales que usted es embajador de lo que se llama la ley de ajuste venezolano, ¿no? Creo que es de esa manera, disculpa si me equivoco en pronunciarlo, ¿no? ¿Tú nos puedes hablar un poco de lo que es la ley del ajuste venezolano y en qué beneficia a las personas que tienen la solicitud de asilo en este momento corriendo? ¿En qué les puede ayudar esta ley de ajuste venezolano? Y háblanos un poquito de esto, ya que como persona que está dentro de este equipo pudiera tener más información que nosotros. Sí, gracias. Sí, eso es una iniciativa que está liderizando una organización sin fines de lucro llamada My Voice Count, Mi Voz Cuenta, y que también representa a una organización llamada Comunidad Venezuela, está ubicada aquí en Orlando. Y a través de esta iniciativa, lo que hicimos fue primero colectar firmas para activar un proyecto de ley. ¿Okay? El proceso de formación de ley tiene una base en la soberanía, donde el pueblo puede a través de sus firmas reunirse y activar a través de la cantidad de firmas mínimas necesarias un proyecto, se inicia un proyecto de ley. Ese fue el primer paso, se colectaron 100.000 firmas Wow. y logramos luego el apoyo de un representante del Congreso, del representante Darren Soto, aquí en Florida, porque quien redactó el proyecto, para presentar un proyecto al Congreso, no lo presenta la comunidad civil, lo presentan los
legisladores, ¿verdad? El poder legislativo. Entonces, este representante de Arresoto ya hizo el proyecto, nuestra idea la convirtió en proyecto de ley y la semana pasada fue introducida ya en el Congreso como tal. Esto lo que busca es, como su nombre lo indica, lograr la similitud de la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano es una ley que tiene ya 60 años en los Estados Unidos, que le da a los cubanos residencia permanente al año y un día de estar en Estados Unidos. Lo que estamos buscando nosotros es exactamente lo mismo, basados en esa misma jurisprudencia, basados en que las mismas causas políticas que generaron el éxodo cubano son las mismas causas políticas que generaron el éxodo de los venezolanos. Es el Así es. mismo comunismo, socialismo, ¿no? Es el mismo modelo de país. Entonces, basado en esa jurisprudencia existente de la ley de ajuste cubano, estamos pidiendo que a todos los venezolanos presentes en los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2021, independientemente de la forma en que hayan entrado, adquieran residencia permanente. Es un proyecto ambicioso que se busca para favorecer a todos los 600,000 venezolanos que se calcula extraoficialmente que están en los Estados Unidos. Incluso la idea, hay una idea de utilizar recursos que ha sido incautado a terroristas, a traficantes y a personas vinculadas con la dictadura del régimen de Venezuela, dinero que está incautado aquí en Estados Unidos, y parte del proyecto es que no genere una carga al fisco nacional de los Estados Unidos, sino que se utilice ese dinero de los venezolanos para los venezolanos. Entonces, es un proyecto bien ambicioso, un proyecto que está muy bien enfocado, está muy bien hecho, pero es un proyecto, ¿ok? Acaba de entrar al Congreso, viene un camino por recorrer todavía. Es la segunda vez que se hace esto. En el 2015 otro grupo de venezolanos también hicieron lo propio y también hicieron lo mismo, también llevaron un proyecto al Congreso. Eso no llegó a nada, quedó letra muerta, pero esta vez lo estamos intentando nosotros y aspiramos que podamos lograr algo. Por Así el favor que de Dios. sí, señor. La invitación es a ti, José, que si quieres participar y quieres hacerte embajador, también puedes lograrlo y puedes transmitir tu servicio, tu comunidad, tu energía a tus oyentes y captar esas huellas y te incorporas al equipo cuando Claro que quieras sí. también. Claro que sí, claro que sí, tú vas a ser mi mentor en eso porque tengo que aprender más para poder ayudar a muchas más personas. Desde Venezuela, yo puedo hacer o comenzar un proceso de asilo. Yo puedo comenzar un proceso de asilo desde aquí, desde mi país. Ellos pueden comenzar un proceso de asilo desde Venezuela. No. El asilo se llama a la protección internacional que se pide dentro del territorio americano. Entonces, para pedir un asilo debes estar dentro del territorio americano. Cuando estás fuera, se llama refugio, solicitud de refugio, y se hace en la embajada. Lamentablemente en Venezuela no hay embajada de los Estados Unidos, no hay por la ruptura de las relaciones diplomáticas. Por lo tanto, desde Venezuela no se puede pedir refugio a la embajada americana porque no hay embajada. Sí, ese sería el principal, la principal dificultad que tendrían las personas que lo quisieran hacer. Es lamentable y bueno, esperemos que esto pase, que esto pueda pasar en algún momento y que, bueno, se puedan restablecer las comunicaciones. Bueno, Román, de verdad que estamos súper felices de que hayas tomado de tu valiosísimo tiempo para conversar este día con nosotros. Estamos conversando con Román Reyes, él es el director de una empresa que se llama RR5 Service and Migration. Ellos están en el estado de la Florida, en Orlando específicamente, y tienen muchísimas soluciones en problemas o en situaciones migratorias que puedas tener. Estás en el canal de Todo Visas Leal. Recuerda suscribirte, hacer clic en la campanita para que te llegue la información. Bueno, es importante también recordar de que todo lo que hemos conversado el día de hoy no constituye un consejo legal, tampoco queremos que sea tomado como parte de un consejo de abogados. Yo no soy abogado en este país y esto simplemente es la conversación de dos amigos en función de su experiencia. Así que gracias por estar con Todo Visas Leal y con Román Reyes, que se despide en este momento.
Gracias, José, por tu invitación. Ha sido un honor estar acá con tu equipo y ayudarte a transmitir información a tus usuarios. Y comparto lo que estás diciendo para agregar valor. Definitivamente lo que hemos hablado es una conversación meramente informativa que no puede ser considerada bajo ninguna circunstancia un consejo legal ni sustituye el consejo de un abogado. Claro que sí. Gracias, Román. Bendiciones. Gracias a ti. Bendiciones.